¿Recibiste un mandamiento de pago por impuesto predial o impuesto de vehículos? Así puedes defenderte o evitar errores comunes. Si te llegó un correo o una notificación a tu lugar de residencia o a tu local, esa notificación electrónica o física de una resolución que dice mandamiento de pago, hay que atenderla. Hay que tener tranquilidad, hay que respirar y no todo está perdido. Por eso es que hoy en DTC Asociados te vamos a explicar paso a paso qué hacer si te notifican por un impuesto predial o por un impuesto de vehículos un mandamiento de pago y cuáles son tus derechos, cómo responder correctamente y cuáles son los errores más comunes que se cometen por parte de las entidades públicas, en este caso de las secretarías de Hacienda, al emitir este tipo de actos administrativos. Lo que buscamos con este video es que te puedas ahorrar cientos, miles o millones de pesos y muchas noches sin dormir. Nuevamente bienvenidos al canal de DTC Asociados, donde estamos comprometidos con compartir con ustedes toda la información que les permita ser libres financieramente. Y como les explicamos en un video anterior, saber de impuestos, saber qué son los impuestos, cuáles son los impuestos, cómo atenderlos, tener un conocimiento al respecto va a permitir que ustedes tomen mejores decisiones, no solo como lo mencionamos respecto a quienes lo representan, sino mejores decisiones en cómo invertir, cuándo invertir y en este caso particular, impuestos relacionados con inmuebles, como es el impuesto predial, e impuestos relacionados con vehículos, como es el impuesto vehicular. Y en el caso puntual de que ustedes reciban, como ya lo dijimos, un mandamiento de pago, ya sea vía correo electrónico o correspondencia física. Entonces, vamos a ver qué es un mandamiento de pago. Entonces, el mandamiento de pago es un acto administrativo que inicia un proceso coactivo, es decir, que la entidad responsable de los impuestos te ordena pagar una deuda sin necesidad de demandarte ante un juez. ¿Y esto por qué lo pueden hacer las entidades públicas, en este caso las secretarías de Hacienda? Porque está establecido en la ley. El estatuto tributario contempla este tipo de procedimientos en varios de sus artículos, del 823 y subsiguientes. Y de igual manera, en muchas partes o en muchos municipios está reglamentado a través de normas locales como acuerdos, decretos o resoluciones. Y esto es importante. Recuerden, el marco normativo general es el estatuto tributario, pero hay reglamentación en las entidades territoriales que ustedes, dependiendo de dónde estén o dependiendo de dónde paguen el impuesto, donde esté matriculado el vehículo o donde esté el inmueble, pues tendrán que revisar. ¿Y qué incluye un mandamiento de pago? Entonces, de manera general lo que incluye es primero el valor principal adeudado, lo que la administración pública, administración territorial, les dice a ustedes que ustedes le deben por impuesto predial o por impuesto de vehículos. De igual manera, incluye los intereses de mora, o sea, liquida el valor de intereses al momento de la emisión del mandamiento. Y en algunos incluye cuáles son los costos del proceso. ¿Y qué pasa? Si no se impugna correctamente, ese silencio o esa falta de impugnación o esa falta de presentar excepciones, como lo determina la norma, lo que hace es que autoriza a la entidad pública a realizar embargos, a realizar secuestros y a realizar remates de bienes o de activos que están a nombre del deudor del impuesto predial o del impuesto de vehículos. Por eso es importante que ustedes tengan presentes cuáles son los principios básicos para contestar un requerimiento o un acto administrativo que contiene un mandamiento de pago. Y el primer principio que ustedes deben tener presentes es que hay que actuar a tiempo. Normalmente tienes 10 días hábiles para oponerte, para presentar excepciones, para
manifestar algún tipo de inconformidad, que ya veremos cuáles son las más recurrentes, pero pues cada caso es particular. Este término, estos días se cuentan a partir de la notificación y la notificación puede ser personal, la notificación puede ser por aviso, la notificación puede ser por conducta concluyente, pero para no confundirnos, el término general es apenas ustedes reciban el documento, ya sea físico o electrónico, empiecen a contar 10 días hábiles a partir del día siguiente en que reciben la notificación. No esperen el último día, háganlo preferiblemente 2 o 3 días antes de que se venza el término. Entonces, ese es el primer principio, actuar a tiempo. El segundo principio es solicitar pruebas. Todos ustedes, todos los ciudadanos, tenemos el derecho a que nos den copia del expediente completo en el cual está contenida la actuación que derivó, que terminó con la emisión de un acto administrativo. Esto es importante porque las pruebas nos van a permitir determinar qué pasó, cómo nos están cobrando, por qué, si efectivamente está bien liquidado o no. El tercer principio es invocar las causales o lo que la norma contempla como oposición a este tipo de actos administrativos o de mandamientos de pago. Y esto se encuentra normalmente en el estatuto tributario. ¿Y cuáles pueden ser esas causales? A manera de ejemplo, el pago. Muchas veces hay personas a las que les cobran impuestos que ya han sido pagados y que hay un error en la administración tributaria. De igual manera, también hay momentos en los que puede operar la figura de la compensación. Lo tendrían que ya revisar ustedes o con sus asesores contables o tributarios. Otra característica es que muchas veces ya operó el fenómeno de la prescripción de la deuda. También es importante que básicamente la prescripción es contar si ya transcurrió un tiempo que determina la ley para que la entidad pública no pueda hacer efectivo vía cobro coactivo esta deuda. El otro es buscar nulidades dentro de los actos administrativos o dentro del acto administrativo que origina la obligación. Esto requiere un estudio un poco más tranquilo y especializado. Y algo que es absolutamente recurrente y normal y que a veces no nos fijamos es que hay fallas o carencias en la notificación o se dan vías de hecho. El cuarto principio es presentar todas las actuaciones, recursos, excepciones que la ley permite de manera formal. Esto no es, y de manera formal, porque sé que muchas personas lo que hacen es ir a la oficina de la Secretaría de Hacienda respectiva, hablan con un funcionario, se quejan, manifiestan su molestia, explican y creen que ya esto es suficiente. No, lo mejor es hacerlo de manera formal y de manera formal la mejor forma es por escrito. Y ahí, de esa manera, se deja la constancia si se presentaron excepciones, si proceden recursos, si proceden actuaciones, derechos de petición, solicitudes de revocatoria, solicitudes de conciliación, de arreglo directo o muchas de las actuaciones que proceden en esta situación. Y el último es conservar la prueba de la radicación o el envío digital. Estos son los principios. Ahora vamos a ver cuáles son los errores más comunes que cometen las entidades públicas, en este caso la Secretaría de Hacienda, en el momento de emitir actos administrativos como los mandamientos de pago. ¿Sabías que muchas veces los mandamientos de pago son ilegales o son inexactos? Bueno, aquí les contamos cuáles son los 5 errores más comunes por parte de las entidades públicas al emitir mandamientos de pago. Y el primero y más recurrente es que no se notifica correctamente. ¿Por qué? Hay muchas causales de la indebida notificación. Porque algunos solo lo que lo hacen es que lo publican en las carteleras, depende de cada municipio, otros en su sitio o en su página web. Y eso muchas veces no es suficiente. Por eso es que hay que verificar que estén debidamente notificados. Esto requiere notificación personal o por medios electrónicos autorizados conforme lo establece la ley. El segundo error es que cobran valores ya pagados. Sí, esto sucede. ¿Por qué? Porque no actualizan el sistema de información de la entidad pública y entonces lo que hacen es que presentan o emiten mandamientos de pago sobre sumas o sobre periodos ya pagados. Por eso es importante conservar toda la trazabilidad, porque se hacen pagos en bancos o en línea y a veces no quedan los reportes.
El tercer error es que prescriben y siguen cobrando. O sea, declaran o decretan la prescripción del impuesto y por temas internos de la Secretaría de Hacienda no se comunica una dependencia con otra y la dependencia encargada de hacer el cobro coactivo continúa haciendo que ya hay un acto administrativo que declaró la prescripción de la obligación, o en este caso la prescripción del pago de impuesto. Y el plazo de prescripción tributaria es de 5 años, digamos de manera general. Muchos cobros terminan siendo extemporáneos, por eso es que este es otro de los errores. El siguiente error es que liquidan mal los intereses. Aquí hay que ver qué normas aplican, si aplica la ley 1066 de 2006, si aplica el artículo 635 del Estatuto Tributario, ya que muchos intereses están liquidados de manera superior a lo que contempla la norma o están mal calculados. Y el quinto error más común es que no anexan el acto previo de determinación de la obligación tributaria. ¿Esto qué tiene que ver con el expediente? En algunos casos te cobran sin haberte notificado antes una resolución de liquidación oficial, de aforo, un requerimiento especial y hay que revisar los casos, pero muchas veces esto lo que hace es que vulnera tu derecho a la defensa, al debido proceso, el derecho de defensa y contradicción. Entonces, una estrategia sencilla para defenderte en un paso a paso muy amplio es, primero, hay que solicitar la copia completa del expediente. Esto es fundamental que ustedes lo hagan. Y la mejor forma es hacerlo por escrito, ya sea por eh, la sede electrónica de la Secretaría de Hacienda, algunas lo tienen, o si no, radicando un derecho de petición, ya sea por correo electrónico o de manera física en el punto de atención. El segundo es verifica si ya pagaste o si la deuda está prescrita. Esto es súper importante para poder ejercer una buena defensa. Lo tercero es redactar un escrito con las excepciones con base en el Estatuto Tributario, artículo 831 y artículos relacionados. El cuarto es que si hay errores evidentes, debes solicitar la revocatoria directa del acto administrativo. Esto también se puede hacer junto con las excepciones. Hay revocatoria, hay casos en que se pueden presentar tutelas, hay varias actuaciones administrativas que se pueden verificar. Y en quinto lugar, si no responden en derecho, esto pasa mucho, no crean que no, si no responden en derecho o en tiempo, no les dan respuesta de fondo, pueden presentar una acción de tutela por vulneración al debido proceso. Esto pasa. Nosotros tenemos muchos casos donde las personas que acompañamos, asesoramos, han tenido que hacer este tipo de actuaciones. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones y recomendaciones finales? Por favor, no ignoren la notificación de un mandamiento de pago, porque este es un proceso serio, involucra el patrimonio de todos ustedes. Deben actuar rápido y con argumentos jurídicos. Y por favor, no, como lo hemos dicho, lo compartimos, no se dejen intimidar por el Estado, no se dejen intimidar por un lenguaje técnico, no se dejen intimidar por un lenguaje que menciona normas tributarias. Lo bueno es que hay entidades como DTC Asociados que los pueden asesorar o también de alguna manera pues pueden recurrir a sus contadores o a sus abogados de confianza para que les aclaren las dudas. Muchas veces estas actuaciones lo que hacen o ayudan a detener embargos y que y requieren una actuación a tiempo porque los embargos ya son un tema mucho más complejo. Por eso es que en DTC Asociados tenemos cómo compartir este conocimiento para que ustedes se defiendan con éxito y para que cientos de personas o miles de personas que están siendo objeto de cobros se defiendan, algunos injustos, otros con malas liquidaciones, otros con indebida notificación y cobros puntualmente por impuesto predial y por impuestos de vehículos. Así que si necesitan ayuda, recuerden que en DTC Asociados tenemos alianzas y tenemos conocimiento de cómo apoyarlos en este tipo de situaciones. Porque nuestra prioridad es que ustedes entiendan y tengan claro cómo cuidar y defender su patrimonio y cómo hacer para que cada vez obtengan una mayor libertad financiera. Muchas gracias por ver estos videos, gracias por suscribirse al canal de YouTube de DTC Asociados, gracias por ver todas nuestras redes sociales, por escribirnos por nuestro canal de WhatsApp, por escribirnos a través de la página web
comenten, suscríbanse, compartan estos videos porque entre más compartan estos videos, más personas van a tener conocimiento y herramientas para cuidar su patrimonio, para cuidar su dinero, para protegerse del Estado cuando hace cosas que no se ajustan a la ley. Recuerden que en DTC Asociados nuestro compromiso es con su libertad financiera.